Bienvenidos a La Manzana del Edén, en el tercer episodio de este podcast. Y vamos a tratar, aquí mi compañero José y yo, un tema bastante religioso. Lo hemos llamado dietas de fe, porque es lo que comían en los monasterios, en las abadías. Y bueno, quería dar otra vez las gracias a quien nos escucha en los anteriores capítulos y en este. Y bueno, vamos a empezar. ¿Algo que decir antes de empezar con las primeras preguntas? Pues solo unas pequeñas notas que he tomado aquí, porque hace poco hemos pillado el libro del historiador Noah Harari, el que ha escrito el libro de Sapiens, y hay una parte que habla sobre la religión que he considerado importante traer aquí, al día de hoy. Y en sus notas pone: pero en realidad la religión ha sido la tercera gran unificadora de la humanidad, junto con el dinero y los impuestos. Y los imperios. Ahora estamos con impuestos así un poquito. Todas las órdenes y jerarquías sociales son imaginadas. Todas son frágiles. Cuanto mayor es la sociedad, más frágil es. El papel de la religión ha sido conferir legitimidad sobrehumana a estas frágiles estructuras. Así la religión puede definirse como un conjunto de normas y valores humanos que se basa en la creencia en un orden sobrehumano. ¿Qué conclusión se saca de todas estas palabras que ha escrito aquí el historiador Noah Harari? Que la fuerza de la fe es tan fuerte ya no solo a la hora de establecer un orden en una sociedad y que esa se mantenga, sino que es capaz de hacer que el ser humano cambie su forma de alimentarse, incluso se adapte a lo que la letanía de esta religión diga. Y en el cristianismo pasa eso también, como podemos ver. Vale, ya de antemano me voy disculpando con los que oigan esto, porque no voy a estar muy... Voy a mantenerme un poco ausente porque estoy un poquito debilitada por un experimento. Pero bueno, aquí vais a tener a José para el rato, ya os aviso. Bueno, y a dar un poco el follón. Bueno, a ver, primera pregunta. Vale, nos remontamos al siglo XIII, ¿no? Incluso antes. Al siglo Vamos a hablar un XII. poquito antes. Pues vamos a ver que desde el siglo IV después de Cristo hasta plena Edad Media, siglo XIII. ¿Y en qué siglo empiezan a formarse las organizaciones monacales? Una de las más antiguas que se conoce es la de los cluniacenses, que se funda a principios del siglo X, hacia el año 910 más o menos. O sea, del siglo IV al siglo X, ¿no hay nada? Sí, es que al principio la iglesia no estaba unificada como tal. El culto que se llevaba en la península ibérica era distinto al que se hacía en Francia, al que se hacía en Alemania, en Italia. Bueno, hubo un papa que fue al final el que unificó todos los credos en uno, pero hasta la llegada de ese papa no se llevó eso. Era un poco un batiburrillo, ¿no? Sí. De creencias. Vale, entonces ya para el siglo XII, ¿cuántas organizaciones? Empezamos con la cluniacense. Vamos a empezar por la agustiniana, que es la primera que se establece. Vale, la primera es la agustiniana, ok. Pero más o menos, antes de nada, ¿cuántas organizaciones había? Pues estaba, en cuanto a órdenes como tal, estaban las monacales, pues ya no imaginamos lo que eran, monjes que tenían dos tipos de vida, o unos eremíticos que se encargaban de encerrarse en su convento y no salían para nada. Sí. Sobre todo así eran los que se construyeron en el Imperio Bizantino, los que seguía la Iglesia Ortodoxa, y luego los cenobíticos, los monjes cenobíticos, que sí que salían del convento y establecían vida con las aldeas aledañas. Sí, eran más enrollados. Ya. Eran más guays. Vale. Y luego estaban las órdenes militares, que no las vamos a tocar en este podcast porque si no se nos va a ir la cabeza. Pero, y ya te me estás yendo. ¿Cuántas organizaciones había? Me refiero a benedictinos, dominicos, franciscanos. Habían un montón. Enumeradas no las tengo todas porque si tenemos que hablar de todas, tenemos aquí. Estaríamos aquí hasta bastante tarde. Pero sí, habían un montón de órdenes, tanto de ámbito exclusivamente religioso como militares también. Vale, entonces empezamos con la San Agustiana. La Orden de San Agustín
que se redacta entre el siglo IV y el siglo V. ¿Cómo se llama? ¿Orden qué? Orden de San Agustín, la regla de San Agustín. Ah, te entendí algo de Ah, agustiniana no o... sé. Sí, agustiniana. Sí, sí, porque es que esta regla se ha llevado por agustinos, dominicos, mercedarios y servitas, pero esta regla se surge en el siglo, entre los siglos IV y V, pero se empieza a llevar a partir del siglo XIII, por estas órdenes en concreto. Ya. Y es la orden más, perdón, es la regla más sencilla que hay. No se calienta mucho la cabeza con el tema de la alimentación. Lo único que dice es que el reparto de los alimentos se llevará a cabo en función de lo que crea el abad y de la salud de cada uno. Es lo único que se mete, no se mete ni con el vino, el pan ni nada, cosa que será fundamental para estas órdenes. Ya. Sobre los ayunos dice lo mismo, que se realicen en función de la disponibilidad de cada uno, y será muy importante e influyente en una orden que sí será más clara con el tema de los alimentos, que será la regla de San Benito, que llegará un poquitín más tarde, allá por el siglo VI. Eso de San Benito me suena a poner un San Benito. Sí, el San Benito era, para quien haya visto... La Inquisición, ¿no? Sí, era el cono ese que se ve en la cabeza. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Pues una buena pregunta, no tengo ni idea. Es que me resulta muy curioso que dos cosas se llamen igual y también sean religiosas. Sí, es muy curioso, no me lo había planteado hasta ahora que lo has dicho, ¿no? Averiguaremos por qué se llama así, pero sí, el San Benito básicamente es eso, el cono que se pone en la cabeza de los que van a ser justiciados. Con las setas de burro, ¿no? O las orejas de burro. Sí. Ya. Vale, sigue. Perdón. Nada. Ya San Benito será el que sí establezca una regla más sólida, con más elaborada, básicamente, que la de San Agustín. Se escribe en el siglo VI, y la primera orden que los llevará, que se regirá por esta regla, será la orden de la de los cluniacenses, que se fundarán sobre allá por el 910 más o menos. Vale. Se funda un 11 de septiembre. 11 de septiembre. Buena fecha. Buena fecha, sí. ¿Qué es lo que dice esta regla? Pues... La San Benito. La de San Benito. ¿A qué hora se come? Que será la sexta, dependiendo, que son las 12 de la mañana, o la nona, que son las 3 de la tarde, todo dependiendo de las festividades en las que se encuentre. Establece que comen los enfermos, que comen los que están sanos, que se comen los viernes, si no se hace ayuno, claro está, y qué cantidad de pan y de vino se puede beber. Evidentemente lo de vino es importante controlarlo, porque si no se llega a la embriaguez, y eso no estaba bien visto en la Iglesia Católica. Yeah. Vino o de cerveza también se bebía mucha en la Edad Media y en los monasterios. Para los que estaban sanos, establece que se debe de tomar un potaje de legumbres, y en caso de que estés enfermo, una sopa de verduras que se espesaba con avena, para que sea más sustancioso eso. Ya, que hay nutriente. En caso de que el convento tenga la suficiente producción, se puede añadir fruta. Y luego, con la carne, totalmente prohibido. Se establece... Nada de nada. Nada de carne. Pero ya veremos más adelante que sí comían. O no serán ellos, serán otros. Es No, que claro, no sé. una de mis preguntas es las diferencias entre las distintas órdenes, ¿no? Pero vale, sí. Nada de carne. Nada de ¿Y carne. pescado? Pescado sí. Había un plato que se tomaba los viernes que se llama la misericordia, que se le daba huevos cocidos, pescado también cocido, y luego ya queso. Lo de que esté todo cocido es súper importante, porque para lo que siguen una vida tan religiosa, el alimento no puede ser demasiado transformado con la cocina, porque era como que el alimento que te daba Dios lo estaba despreciando y tenía que transformarlo para darle otro sabor. Ya se tocará más adelante el porqué de esas cosas. Casi crudo y veganos. No veganos porque comen pescado, Sí. pero sí muy... Era una dieta muy vegetariana,
Ya digo, se solía comer carne solamente un día a la semana si no se ayunaba, que era el plato este. Y muy poca proteína, sobre todo tenían problemas de falta de proteína y de alguna vitamina derivada de la carne. Ya. La B12, por ejemplo. Ujú. El tema de los huevos me pareció muy curioso porque dependiendo del puesto que ocupases en la abadía, recibían mayor cantidad o no. Los monjes normales comían 3 huevos, mientras que el prior 4 y el abad 6. Oye, no está mal, 3 huevos. A mí no me importaría ser monje normal. Ujú. Más o menos 3 huevos es lo que como al día. Luego ya dependiendo de la jornada, si era más dura o más tranquilita, también el abad podía incluir más cosas. Los niños que entraban en el convento se les daban raciones más reducidas que las de los que ya llevaban ahí un tiempo, con la idea de que aprendieran que era la abstinencia, que esto era súper importante. Se practicaba mucho el ascetismo, aunque bueno, no serán precisamente los que se rijan por la regla de San Benito los que sean más ascetas. Y ¿Qué es asceta? el ascetismo consistía en la abstinencia de los placeres carnales y de la comida para alcanzar un saber supremo y que el alma se mantenga lo más pura posible. Vamos, he nacido para... Para sufrir. Para sufrir. Ujú. Ya. Nada, ya lo último así curioso con el tema del vino, ¿no? Que el agua se bebía muy poco. Se daba al día 1/4 de litro, incluso si era un día muy caluroso, el abad podía dar un poco más hasta que no lleguen a la embriaguez, porque eso estaba hiper mega prohibido para un monje. El tema del agua ya lo vimos cuando tocamos el tema de la cerveza en el mundo mesopotámico y Egipto. Sí, que era un riesgo. Beber agua era un riesgo y Era no eran deporte de, tontos. de alto riesgo. Beber agua. Ujú. Y el tema de las comidas... Ah, por cierto, el pan no lo he dicho. Se repartía alrededor de 1 kilo de pan diario. Dependiendo de la abadía, incluso más. Joder. Sí, sí, sí. 1 kilo, vamos, ni una un exageración. deportista. Una exageración, he visto por Pero ahí. si una ración de pan ronda los 30 gramos. Joder. Que se repartía bastante pan. Y luego, entre las horas de la comida, esto es un lío porque dependiendo de las festividades, se comía una hora u otra. Por ejemplo, desde la Pascua hasta Pentecostés, es decir, entre abril y mayo, se comía a sexta, es decir, a las 12, y se cena al atardecer, para las 7, más o menos es cuando se cenaba, nunca antes de que se pusiera el sol. Siempre Eso, se cenaba... eso era nona, ¿no? No, la nona son las 3 de la tarde. Nona son las 3, madre mía. Ujú. Mira que me acabo de leer El nombre de la rosa, que no paran de hablar de De las hablar horas de... así, pero Ujú. es que no me quedaba. Luego, a partir de Pentecostés y durante el verano, se ayunaba hasta la nona, es decir, que no se comía en todo el día hasta las 3 de la tarde. Ya. Los viernes, en caso de que no se trabaje muy duro, se ayuna todo el día, si no se comía. El plato este de la misericordia que he comentado antes. El resto de los días se comía a sexta. Desde el Idu, es decir, desde septiembre hasta Cuaresma, la comida se hacía a la nona otra vez. Y luego, entre Cuaresma y la Pascua, se comía una hora bastante tarde, a la víspera, es decir, más o menos sobre las 6, y la cena se juntaba con la comida porque, como ya comenté antes, estaba prohibido comer cuando el sol se había escondido del todo. Siempre tenía que comer cuando había luz del sol natural. No se podía comer con velas. ¿Por qué? ¿Para ellos la luz era Dios o qué? La luz era Es sagrada. Y luego cuando llega el gótico y el cister, mucho más. Por lo de los ventanales, ¿no? Por la vidriera gótica. Un templo Un muro de absolutamente cristal. lleno de luz. Luego, la siguiente orden importante que llega, bueno, no orden en sí, sí es importante porque establece otra ley, que es la orden de los cartujos, que se funda hacia el 1084, y traerá la regla de San Bruno, que en comparación con las otras es la más estricta con diferencia, porque no se puede comer ni pescado, o sea, no había nada de proteína en la dieta, era mucho más austera. El ayuno de los viernes se hacía sí o sí, a no ser que estuviera muy enfermo. ¿Qué tío? Las raciones se basaban en legumbres, hortalizas y frutos secos, incluso todos estos anteriores deshidratados. ¿Deshidratados? Sí,
En caso de Ese era enfermedad, de los ascitas, ¿no? ese era peor. Luego, en el caso peninsular, parece ser que De los hubo... ascetas. Los ascetas. En el caso peninsular hubo un convento que estaba en la parte del Reino de Aragón, donde el arzobispo de Tarragona, apiadándose del sufrimiento de estos monjes, les permitió comer pescado. Mm. Y luego, si estaban enfermos, ¿qué se les daba a esta gente en caso de enfermedad? Porque eran tan austeros que no se les podía casi nada. Pues se les daba sopa de tortuga, pero sin la carne, solamente el caldito que se quedaba, pues ya está. Un baño. Vale. ¿Por qué orden vas ya? Pues vamos a tocar ahora una que te gusta a ti mucho, que son los franciscanos. Uy, sí, me encanta. Me voy a hacer franciscana. El nombre de la rosa dan bastante tralla por ahí. Sí, Dan bastante dominicos y castigo. franciscanos. Bien, pues esta orden se funda por San Francisco de Asís en el 1209, año que coincide con la Cruzada de los Cátaros, que tendrá bastante importancia la fundación de la orden. Sobre todo en el tema de el cristianismo, había sectores en los que no le gustaba que fuera la iglesia tan poderosa y hubiese tanta riqueza. Eso dio lugar a varias revoluciones sociales. En concreto, precisamente esta, la Cruzada de los Cátaros. Me recuerda Ya lo a tocaremos. las beguinas. Oh, no, beguinas. A las Las beguinas. beguinas. Las mujeres que se dedicaban a la vida religiosa, pero rechazando a la iglesia. En el caso este de la orden de los cátaros, no era un orden, los cátaros no es que rechazasen a Dios en sí, pero sí rechazaban la riqueza de la iglesia, no estaban a favor de ello. Entonces esta orden sigue siguiendo el ejemplo con el que se fundó originariamente el cristianismo, que llevaba una vida de pobre y evangelizando a los paganos. Pues esta orden de San Francisco no pone especial interés en la alimentación, básicamente porque eran monjes que vivían de lo que se les donaba, De la caridad ajena. de la caridad ajena. Entonces, claro, no te puedes permitir tener una dieta estricta si vas a ir a la casa de alguien y te va a dar de comer lo que quisiera. Dame lo que sea, pero dame. Entonces, Todo el día claro, sin comer. son los más listos, No, además de verdad. porque encima pueden comer carne. Se les permite comer carne. Hay por ahí una historia muy curiosa en el que San Francisco... Y encima de todo, me parece que se juntaban bastante con la clase noble, ¿no? Porque a los nobles no les interesaba que la iglesia tuviera tanto poder. Entonces Hombre, los claro. apoyaban a ellos porque ellos rechazaban a la iglesia. Claro, es que luego los franciscanos tendrán muchos problemas más adelante en el tiempo. Pobrecitos. Pobrecitos. Y bueno, Eso resulta... les pasa por comer carne. La cuestión es esa. De hecho, ahora precisamente voy a hablar de eso. Hay una historia en la que San Francisco, cuando estaba con el arzobispo de Hilarion, que es una localidad bizantina, este le invita a su casa a comer y precisamente por ahí por la calle pasaba un mendigo. Y entonces San Francisco le dice al mendigo: vente a comer a la casa del arzobispo, que ahí hay bastante comida. Pues se ponen a comer carne y este pobre, viendo lo que estaba pasando, coge y se guarda un trozo de carne que estaba comiendo San Francisco y a la mañana siguiente lo denuncia ante todo el público. Pero claro, cuando va a destapar el trozo de carne envuelto en el trapo, de repente se convierte en una espina de pez. Y San Francisco se libra. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Ya estamos en una época bastante avanzada de la Edad Media, estamos en el siglo XIII, que se había gestado tanto en la idea del populacho que un siervo de Dios tenía que comer pescado. ¿Un qué? ¿Un qué? Un siervo de Dios Un siervo de Dios. tenía que comer pescado. Lo había hecho tan rápido que te he No se ha entendido. Un sebodio. Un siervo de Dios. Digo, hostia. Vale. ¿Qué está diciendo este? Un Pues sebodio. resulta que no se concebía que un monje comiera carne. Pero claro, tú eres una persona que vive de lo que te donan los demás. No puedes decirle: no me des el pollo, que no como pollo. Te comes lo que sea que te va a dar porque vives de eso. Entonces, claro, esta orden, por eso digo, son los más listos, no regulan el consumo de carne ni nada. Simplemente comes lo que te den y ya está. No hay más historia. Me he vuelto de hoja. Dame algo.
Y luego ya llegamos a la Orden del Cister, Los cistercenses. el cistercense. Joder, me ha costado decirlo. O sea, he aprendido a decirlo, pero hace no mucho me trababa. Estos son los pregóticos. Todavía estos serán. Pregóticos. Gracias a esta orden se fundará. Suena a insulto. Es un insulto. Pregótico. Pregótico. Tú calla, pregótico. Vale. Esta orden sigue la regla también de San Benito. No lo he comentado antes. Porque hemos pasado, si no pasamos de repente, dos épocas muy distintas, del Cluny a. Vale, al ¿qué Cister. siglo es este ya? Pues aquí voy a hablar concretamente no de la orden en sí, pero sí de un monje, será súper influyente en el cristianismo, que será San Bernardo de Claraval, que fue súper importante, ya no solamente porque era un tipo que conocía todo sobre botánica y medicina en la época, sino que será el que dio paso a la fundación de la Orden de los Templarios, que será vital para el desarrollo de las cruzadas. O sea, de la Orden del Cister nace la Orden del Temple. Básicamente lo que pasa es que será San Bernardo, influenciado por la regla de ¿De San Benito? de San Benito y por el Cister, es que regirá las reglas que llevarán los templarios. Pero bueno, de eso no nos vamos a meter porque Ya. no entraban en el cupo de hoy. Vale. Casi. Casi. No, si no esto se alargaba. Ujú. Vale. Bueno, pues San Bernardo nacerá en el 1090 y morirá en el 1153. ¿Qué pasa con San Bernardo? Que bueno, era un tipo que conocía tanto el cristianismo, era un intelectual de la época, que decía que cómo se alimentaban los monjes en la época estaba mal. Vaya. No podían alimentarse así porque lo que estaban haciendo era llevar un modo de vida completamente en contra de lo que se regía por San Jerónimo, que era un monje que se fue allí por el desierto y se fue a meditar y a comer lo justo. Entonces, claro, Los escorpiones que veía. a comerse los escorpiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el cocinar y el mezclar los alimentos con especias, que era lo que es por lo que se conoce mucho la cocina de los monjes, ¿no? Que es una cocina muy rica, muy dulce, muy sí. sabrosa, porque claro, encima de que llevaba una comida escasa en carne y no estaba muy buena, pues tenían que sazonarla y meterle especias para que al menos estuviera rica. Pues claro, a San Bernardo no le gusta esto, porque lo que piensa San Bernardo es que ese tipo de cocina lo que está haciendo es transgredir el alimento que te ha dado Dios. Ya. Y como lo estás transformando, no lo aceptas tal y como es, está siendo en contra de la creación de Dios. San Bernardo que dice que los alimentos deben consumirse lo más puramente posible sin transformar, hervidos solamente, porque se fríen, se hornean y todo eso está prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva una vida muy austera. Es la 10ª norma de las tablas de Moisés. No freirás tu alimento, No freirás tu alimento. Pues San Bernardo, ni lo pasarás por la plancha. que era un... Sí, estaba totalmente prohibido. O sea, como Era la 11ª norma. como le eches un poco de tomillo, vas al infierno pero vamos, de cabeza. Entonces, claro, San Bernardo, que parece que no se iba muy bien con los monjes de la orden de Cluny, se carteaba mucho y además era un tipo que tenía, parece ser, una retórica brutal. Cartearse es enviarse cartas. Ujú. Y tengo aquí una Es pequeña... que suena a castear. Castear, como Castea. Castea la vida a los monjes. Sí. Pues este tipo, en una de esas cartas, pues su escrito decía que la comida en estado puro no tiene ningún atractivo, por lo que mezclamos los ingredientes, queramos o no. Despreciamos la bondad natural de Dios. Esto es lo que te decía antes, que al cocinar los alimentos estamos transgrediendo a Dios directamente porque no nos lo estamos comiendo en estado natural, sino que lo estamos mutando Sí. a través de la cocina. Entonces usamos sabores exóticos para estimular nuestro apetito. De esta manera podemos comer más de lo que necesitamos Eso es y cierto. aún así disfrutarlo. Eso es cierto. Estás en contra de que te lo pases bien comiendo y de que quieras comer más. Esa es la función de los ultraprocesados de hoy día. Fíjate, no iba muy desencaminado. Estoy lleno,
no quiero comer más, pero me ha activado el cerebro algo de tal manera que no puedo parar. Es la combinación entre aceite, vegetales refinados, sal, azúcar y harina. Este hombre dice, es que las especias no hacen esa función. Los ultraprocesados de hoy día sí. Sí, vamos, si ese hombre viviera en el siglo XXI se pegaba un tiro. Y se hace una harakiri ahí en medio de la plaza. Ya ves. Pero sí. O el glutamato, por ejemplo, el glutamato monosódico es un componente que lleva muchas comidas, sobre todo la comida oriental, en los chinos y todo esto, que dices tú, joder, está buenísimo, voy a reventar y no puedo parar de comer. Eso suele ser por el glutamato. Te vas a un buffet libre y empiezas ahí a echarte en el plato cosas y dices, pues es que no ya puedo estoy parar. lleno, yo voy a traer el plato. Sí, exacto. Pero sí. No va desencaminado. Bueno, sigue. Vale, pues todo esto que he dicho al final para San Bernardo no sirvió para nada porque esa vida tan austera que llevó al límite al final le llevó a la tumba. ¿Por qué? Porque la exagerada abstinencia de San Bernardo, entre otras por la falta de consumo de carne, llevó a que al final de su vida sufriera varias parálisis musculares, incluida en la parte de la mandíbula, por lo que me comentaste, por la falta de B12, la vitamina B12. Claro, no comía nada de Nada carne, proteína. el pescado, Nada. huevos, nada. Sí, claro. Es que la falta de B12 afecta al sistema nervioso, sobre todo. Es súper importante. Pues eso se une a que encima parece ser que el tipo era celíaco. Porque sufría ¿cómo se llama? El síndrome del colon irritable. Tenía muchos problemas digestivos. Y claro, solamente se alimentaba de pan, estaba retroalimentando su enfermedad. Ya, a lo mejor incluso iba de la mano, ¿no? Ya. Al final de su vida... pobrecito, qué dolor. Al final de su vida sufría tantos dolores por la digestión que llegó un momento en el que se alimentaba exclusivamente de pan humedecido en agua encima y un poquito de sopa bebía. Mira, soy celíaco, no puedo comer nada, tengo el culo que me va a reventar. Le va a reventar. Y tengo la barriga que parezco un globo y voy a salir flotando, pero dame pan porque solo puedo comer pan. O sea, tu antídoto es tu veneno. Ay, pobre hombre. Se pensaba que lo estaba haciendo bien. Pues y que lo estaba castigando Dios o algo. Hombre, no. La cosa es que al final los cluniacenses, cuando ya murió, dijeron de él, porque parece ser que había gente, a pesar de todo la capacidad que tenía para escribir, redactar una carta que podía convencer a cualquiera, dijeron de él que era un hombre muy valiente porque decía, o sea, cumplía lo que decía. Decía que iba a llevar una vida muy austera y la llevó. Era muy valiente porque estaba malo y se regocijaba en su dolor. Sí, pero mira, al final llevó el tipo de vida que se predica en el cristianismo, una vida asceta. ¿Y de qué le ha servido? Pues para morirse con 63 años. Que hablemos nosotros de él en este podcast. Sí. Por eso le ha servido. Bueno, aparte de esto, de que se murió, tampoco había tantos conocimientos de... No, que va. En pero, la época. Hostia, como es un trozo de pan, te tiene que sentar como una patada en el culo, no sé, para un poco. Pero estaría tan convencido de sus convicciones, valga la redundancia, que... Bueno. Y una cosa que te quería preguntar. ¿Consideras que la dieta que más elaborada está, que es la de San Benito, es buena? Hombre, en esa comida de todo, ¿no? A excepción de Verduras, carne. frutas... Bueno, la carne se empezó a meter más adelante. Sí, incluso había un convento que era muy listo, que decía que, como claro, se expresa en la regla de San Benito que exclusivamente animales cuadrúpedos. No dicen nada de los pollos. Ah, Y había otros conventos, concretamente en el norte de la península, que linda con el Cantábrico, que consideraban los abades de la zona la carne de ballena como una exquisitez. Y claro, como no lo ponen en la regla, que la carne de ballena no se pueda consumir. todo vale mientras no lo pongan en la regla. Claro, es que dice No, animales pero cuadrúpedos. era una buena alimentación. No hace falta ni mucho menos comer carne para llevar un buen régimen. Comían pescado, comían muchos huevos, por lo que veo. Comían muchos huevos. ¿Era eso todos los días, los No. huevos? No, pero vamos, que aún así. Y también hacía sus ayunos, que tienen unos beneficios Además, hay uno bastante largo.
¿De cuánto? Pues piensa que cenarían para las 6 7 de la tarde y hasta el día siguiente que eran a la sexta, es decir, a las 12, hasta las 12 A de la las mañana 12, no... pues ponte de 6 a 6 son 12 horas, hasta Y a veces hasta las, las 3 de la tarde incluso. hasta las 12, no sé, 16, un ayuno de 18 horas. Sí, 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 un ayuno de Y se 18 pide horas no, 16, no está ¿no? nada mal. Hoy día se lleva mucho eso de los ayunos. ¿Y el qué? ¿Me has dicho? No, me refería a eso, que el ayuno de los que se establecen hoy día, así con la dieta más estricta y todo eso, es de 16, ¿no? 16 horas. No, más todavía. ¿Más? Hostia. Te dicen que mínimo dejes, que es lo que yo hago todos los días, mínimo dejo unas 12 horas. Mínimo Yo 12. ayuno todos los días entre 12 y 14. Pero sobre todo la mayoría de días 12 horas. ¿Por qué? Porque es la digestión completa, tarda 12 horas. Entonces, claro, para no solapar continuamente digestiones, Ujú. al menos que en la última ingesta de un día y la primera del día siguiente, que termine la digestión por completo, para no solapar, también para activar un poco la autofagia, que es comerse, literalmente es comerse a sí mismo, que reciclas células muertas y vamos. Este tema me da que pensar si realmente la religión, cuando estableció todas estas normas, esto que habla de la autofagia y todo eso, se darían cuenta por la observación de cómo funciona el cuerpo humano. Porque, Hombre, siempre se ha dicho que muchas veces la cura es no comer. Incluso la tan manida frase que todo nutricionista usa en sus libros o a pie de foto en Instagram o de... claro, Hipócrates siempre decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, o al revés. Pero claro, nadie dice lo siguiente, que la frase no acaba ahí. No te lo puedo decir literal, porque no me la sé, me estoy acordando de más o menos. Continuaba la frase con, sin embargo, si se está enfermo, lo mejor es ningún alimento. Algo así era. Pero que sí, que el ayuno puede ser bastante curativo. Pero vamos, que lo hacían bien. bueno, a excepción de esto que te comento, que sí, que comían... Había proteínas en la dieta, pero exclusivamente un día a la semana. Un día a la semana solo. Ujú. Los huevos era un día a la semana. Los miércoles, iba a decir. Los viernes se comía el plato, que era la misericordia. Y el pescado no se comía. Ujú. El mismo día. El mismo día, el queso también. Incluso he leído por ahí que incluso había abadías que en Navidad permitían que se comiera carne Ya. de cuadrúpedo, o incluso si estaban muy Hombre, a mí me enfermos. suena que los benedictinos eran mucho más indulgentes. Empezaron a meter continuamente carne y pescado. Era la más suave. Y además bebían mucho vino, ¿eh? También. Sí, sí. No se cortaban un pelo. Así que luego todos tenían gota. Eso es una cosa muy curiosa. Pero vamos por la siguiente. Ah, bueno, sí, vamos ya con el tema de enfermedades. Lo máximo que he visto, aparte de San Bernardo, que El pobre celíaco. se murió siendo celíaco y asqueado. A lo mejor por eso odiaba tanto la comida, porque no podía comer bien. Oye, mucho duró, ¿eh? Mucho, sí, Con 63 años para ser celíaco y alimentarte a base de pan. haber nacido a finales del siglo XII. Estamos hablando de hace No, 800 sí, años. sí. Pues eso, enfermedades, sobre todo falta de proteínas y de algunas Claro, vitaminas. claro. También he visto por ahí que en muchos conventos que se daba comida además porque el abad lo permitía, era más permisivo, se ponían muy gordos. Sí, 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 sí. No, si me dijiste que rondaban
La alimentación, unas 6.000 calorías, ¿no? En algunos se... 6.000 calorías, es que eso puede ser la alimentación de 3 mujeres. Pues la imagen de el monje gordo con los mofletes sonrosados que está hinchado de tanto comer Era y fidedigna. y que encima al populacho no le gustaba y que llevó a revoluciones, saqueos de conventos, la creación de otras órdenes como hemos visto, e Claro, incluso mucho que predicáis el minimalismo, la austeridad, y luego vais y os coméis a Dios por los pies y baja. Vale. Pues eso daba lugar a la gota, fíjate. Tendría, vamos, con esa gordura, y tú me dices que comían mucho pan y tal, ¿no? Comían mucho Entre pan que bebían mucho vino y bebían mucho pan, o cerveza. o cerveza, y dulces comían, Sí, en la Edad Media es cuando empieza a elaborarse el turrón el turrón. y en Navidad se comía turrón. Claro, es que la gota estaba bastante extendida. Y no es precisamente por comer carne, marisco y pescado. Que te quiten esos alimentos si tienes gota es una cosa, pero no es la causalidad de esta enfermedad. Es la consecuencia de esta enfermedad. La consecuencia es que no puedas comer eso. ¿Por qué? Porque son alimentos ricos en purinas. Y las purinas se acaban amontonando en las articulaciones, y por eso, sobre todo en el dedo gordo, y por eso duele tanto, se inflama, por esa concentración. ¿Vale? La causa es exceso de alcohol y exceso de hidratos refinados, sobre todo fructosa, porque es la fructosa la que impide el desecho del ácido úrico. ¿Qué ocurre? Nosotros no podemos sintetizar las purinas, el ácido úrico. Las tenemos que pulsar. ¿Por qué? En la prehistoria nosotros teníamos una enzima que se llamaba enzima uricasa. Pero con el cambio de alimentación a una alimentación más carnívora, de más animales, una alimentación más amplia de proteína animal, nuestro cuerpo tuvo una mutación y dejamos de sintetizar la enzima uricasa. ¿Qué ocurre aquí? Que ahora el cuerpo no sintetiza no asimila el ácido úrico, sino que tiene que eliminarlo. Si tu dieta no lleva alcohol o mucho alcohol y no lleva mucha fructosa, lo puedes eliminar perfectamente. Pero si no, estás un poco vendido, que es lo que podía pasar. Además, la resistencia a la insulina es muy importante aquí en este aspecto. El síndrome metabólico, o sea, resistencia a la insulina, obesidad. ¿Tú has oído alguna vez eso de que los dálmatas tienen muchos problemas de articulaciones? Pues no. Pues mira, yo una vez estaba obsesionada con que quería un dálmata, quiero un dálmata, y alguien me dijo, pues que sepas que ese perro tiene muchos problemas en las articulaciones. Y yo dije, hostia, pues a lo mejor me lo tengo que pensar, ¿no? Pero es una tontería, pues si yo quiero un dálmata, quiero un dálmata. El caso es que hay 3 especies que no sintetizan la enzima uricasa. Que somos nosotros, los humanos, son los dálmatas, y son un tipo de primates. Tengo una pregunta para ti. Dime. Luego, por desconocimiento propio, y por si quien nos escucha también tiene esa duda, para que también la sepa, ¿no? Has comentado harinas refinadas, que es lo que provocaba la gota en los monjes de la época. No específicamente eso, sobre todo el alcohol. Sobre todo el alcohol, era lo que más contribuía a lo otro. Sí. Vale. Exclusivamente ese tipo de harina se puede sacar de cualquier cereal, porque ¿En la harina refinada? Claro. De cualquier cereal no, porque digo, a ver si le quitas la parte integral, la cáscara, le quitas lo marroncito. Claro, es que... Pero eso puede pasar con el de trigo, con centeno, con espelta, con cebada, con todo. Entonces el mejor, o de los mejores panes que podía haber era el de salvado, ¿no? El de salvado. Bueno, a ver, pan de salvado. Es que el salvado muchas veces es esa sobra de haberse refinado. La cáscara del trigo. Sí, pero no te creas tú que... Si dijéramos que usan el grano entero,
Sí, pan integral, vale, guay, te lo compro. Que tampoco abogo yo mucho por los panes, todo se ha dicho. Pero bueno, sí, mejor opción que el refinado. ¿Por qué? Pues te preguntaba porque como había visto distintos cereales con los que se hacía, digo, a lo mejor había algún cereal que fuese mejor que el otro para la No, elaboración. no, si es refinado, ninguno es bueno. Que ya te digo, no abogo por el pan. Tú imagínate esos hombres que comían 1 kilo de pan al día, más su vinito. O sea, Sí, es medio que kilo, era un carne kilo. a carne de gota. Eso es carne de gota. Sí, lo de 1 kilo sobre todo era si había pues, mayor abundancia. Esto que piensa de que en la Edad Media había hambruna continuamente, la gente no tenía para comer, no era así. La cuestión es que todo esto que se piensa, que se ve mucho en el cine o incluso en las novelas de que en la Edad Media la Bueno, el gente se cine moría de es que lo hambre, dramatiza todo. pues sí, tiene que causar esa chicha, ¿no? Para que te enganche. No había tanta hambruna, la gente no pasaba tanto hambre, incluso, a ver, fíjate lo curioso que te he dicho muchas veces, que la cebada, hoy en día, las machacas del gimnasio se dan de hostias por la cebada No, y será por la avena. eso, por la avena. Por la cebada. Por la, Bueno, sí, si la me sus cerveza, cervezas, sí. sí, Por la avena, por por la la avena avena. El porridge de avena. y en la Edad Tan Media, instagrameable. y en la Edad Media la avena, o sea, era lo peor de todo, o sea, es que se lo daban a los cerdos para comer. Bueno, pero ¿no era comida de caballeros? ¿De guerreros? Sobre todo la carne. Ah, a mí me sonaba que los guerreros iban con avena a las batallas. ¿Sí? Sí, sobre todo los guerreros macedonios. Puede ser, puede ser. Pero ya te digo que, bueno, a lo mejor en el mundo antiguo tenían una mejor visión de Puede la ser, avena. puede ser. Vale, vamos a pasar de pregunta. A lo mejor me dicen, no, esta no me la he mirado. Pues suspenso en este examen. ¿Cómo era el día a día en una abadía? Pues mira, se levantaban muy temprano, en cuanto salía el sol, incluso a veces a las 3 de la mañana, ahí se ponían a rezar. Bueno, se levantaban a las 3, rezaban y se acostaban. Se levantaban muy temprano, iban al trabajo, en función de lo que tenían que hacer, porque el convento era como una pequeña ciudad en el sentido de que unos monjes se dedicaban al cultivo, otros eran herreros, otros cristaleros, alfareros, Ya. y se dedicaban básicamente a abastecer las necesidades de la abadía. Luego, como he comentado antes, dependiendo de las festividades o del momento en el año en el que se encontrasen, comían a sexta o a nona. Por las tardes se dedicaban, creo, a la investigación, porque no hay que olvidar que En el scriptorium. en el scriptorium lo que se piensa hoy en día de que la Edad Media estaba muy atrasada, no. Durante el medievo se dedican a recoger toda la información que se había guardado del mundo antiguo. Se dedicaban a transcribir tanto del latín como del griego, incluso del islam posteriormente, porque habrá en París una escuela de pensamiento filosófico que se verá influida por Averroes, pero bueno, era aristotélico, entonces tampoco vamos a meternos mucho con eso porque al fin de cuentas estaban siguiendo a Aristóteles. Y sobre las 6, 7 se cenaban y en cuanto se ponía el sol acababa la vida en el convento. Rezaban, trabajaban, comían y poco más, ¿no? Y transcribían. Un poco en el laboratorio del medievo. ¿Y existe hoy día ese estilo de vida? No. De hecho vi hace poco, por ver cómo era la vida actual, unos monjes franciscanos que se levantaban temprano, pero se bebían su cafecito, su tostadita. Ah, Ya no es lo mismo. ya. Claro, Una vida más normal. El cristianismo, que no lo parezca, pues se ha adaptado mucho al avance de los tiempos. A la modernidad. Se ha adaptado mucho, aunque no lo parezca. Dios se ha modernizado. Se ha modernizado. Menos mal. Imagínate. Imagínate. Pondríamos el grito en el cielo. Si nos dicen que están los pobres a base de pan y agua. O, incluso peor aún, te imagínate que en 2000 años la sociedad no cambia y nos seguimos rigiendo por lo que pone en la Biblia. ¿Pero no me has oído el chiste? No. Que están a base de pan y agua. Ah, sí, sí. Estoy ahí riéndome sola. Qué asco das. Vale. La verdad es que doy todo el asco Pues del sí. mundo. Pues sí. Vamos a despedir este podcast diciendo que das asco. Del 1 al 10, ¿cuánto asco? Tanto como
de San Bernardo que decía que no se podía disfrutar de la comida a nivel de San Bernardo? No, ese daba más asco todavía. Bueno. Uf, menos mal. Porque ese decía eso y seguro que no se reiría de mis chistes. Es que te imagínate que con todo lo que hemos hecho hoy para comer, con las verduritas esas que has hecho, la gamba, el huevo de salmón, si se sienta San Bernardo a la mesa, nos estaría dando un follón. Y la fruta con mascarpone. Y la fruta con... Dios, qué pesado que te Bueno, ya puedo dar aquí mi recomendación del día. Fruta con mascarpone. Que diréis, joder, eso es todo grasa. No, es maravilloso. Es grasa maravillosa. Grasa es bien. Grasa es bien. De hecho, lo vamos a decir, algún día haremos un podcast sobre el tema. El ser humano está más preparado para digerir grasa que para digerir hidratos. Bueno, a ver, hay un porcentaje de la población muy alto que no los tolera. Eso ya da una pista. Eso da una pista. Y las grasas, poca gente no las puede tolerar. Es que incluso aunque te quiten la vesícula biliar, puedes, si lo haces con cabeza y mediado por un profesional, puedes comer alto en grasas. Tampoco es lo más recomendable para todo el mundo, ¿vale? No quiero que aquí la gente pierda la cabeza. ¡Sí! Voy a comerme la bola de queso entera. No, a ver, relax, take it easy. La grasa es bien. Y estamos bien preparaditos para eso. Que al principio suelas comerlo todo 0% grasa y tu cuerpo ya haya dicho, bueno, desisto de esta función, ya segregaré sales biliares cuando me muera, y empieces de golpe a meterte grasa, el cuerpo dirá, what the fuck is this? Así que al principio será durito y tendrá que ser poco a poco, pero grasa es bien cuando estás acostumbrado. Pues, y la grasa buena, ¿vale? Grasa procedente del animal, sobre todo. Grasa animal, grasa del pescado, grasa del aceitito, aguacatito y aceitunitas. Y el coquito. Y el coquito. Pues tú imagínate, a ver, que aquí ya que estoy, voy a sugerir un tema. ¿Por qué ha derivado la vida en Monacal al tema de las grasas? Pues porque comían poca grasa. Pero se ponían gordos a base de... Se ponían gordos, porque la grasa no es lo que te engorda. Tampoco te voy a decir que te engorda el hidrato de carbono, pero que las harinas refinadas y tal engorden es un hecho. Y no está mal que derivemos en esto, porque este podcast es de historia y de nutrición. Y sí. Así que no pasa nada. Of course. Hubiera sido peor si nos ponemos a hablar de yo que sé, de alguna fricada tipo Star Wars, Juego de Tronos o algo de eso. Pues como me salgan las narices un día, hablo de todo eso. La dieta en Juego de Tronos. La dieta en Juego de Tronos. ¿Cómo comerte a tus hijos? Por Arya Stark. ¿Cómo comerte a los hijos de Walder Frey? Bueno, otra cosa que te quería comentar. Te voy a sugerir, que de hecho lo voy a hacer, para un próximo podcast sobre el origen de toda esta dieta, que está basada en las tradiciones hebraicas. Y como he dicho antes, más vieja que el comer. Sí, muchísimo. Que se traduce muchas cosas del mundo greco-latino. Muchas tradiciones que están guardadas aquí en todas estas reglas vienen también del mundo griego y romano. Entonces, así hablando de esto, de que los macedonios eran un poco también... Comían mucha avena. Sí, eran muy vegetarianos. Me imagino que será también por la influencia del escrito de la época. época. Eran muy vegetarianos, no lo sé. Que comían mucha avena, sí. Bueno. Era lo que llevaban a la guerra. Puede ser que lo hicieran porque es más fácil de conservar que un trozo de carne cruda, ¿no? Sí, básicamente estaría deshidratado, es un cereal. La cuestión es que te imagínate todo lo que estamos hablando de la absorción de las grasas y todo eso, coger y decirle a Pitágoras, que era vegetariano del todo, a excepción de que comía huevos y pescado. Pero a ver, es que eso es una creencia que viene de pensar que te estás comiendo a un familiar que está muerto. Porque no era vegetariano por... ahora soy hipster y mira mi plato de verduras con legumbres. No, a ver... que no me estoy metiendo con los vegetarianos, sí. Que yo lo fui. No me estoy metiendo con los vegetarianos. Yo fui vegetariana muchos años. Vale, rectifico, lo siento. No lo sientas. Me gusta que te metas con los vegetarianos.
Pero Pitágoras, lo que pasaba era que creía en la reencarnación. Y él pensaba que comerse un pollo, un pescado, lo que fuera, sería estar comiéndose a su abuelo. Pobre hombre, o sea, qué carga de conciencia sería esa. Pues yo voy a rebatir eso contigo y por una cosa. Por un libro que pillé hace poco de Plutarco, que te lo enseñé. Me lo enseñaste. ¿Qué Qué mal te vino. Desde aquí denunciemos a Amazon. Qué Dios, cabrones, vino tío. doblado. Pero pues, sí, eso estaba para casi para tirarlo a la basura. Pobrecito el libro. No ¿Y se el que juega- me diste para mí de las bacterias también fue de Amazon? No, fue de la casa del libro. Sí, fue de la casa... No, fue de Amazon también. Fue de Amazon. Fue de Amazon también. Y también vino mitad del libro doblada. Yo no vuelvo a pedir libros por internet, a no ser que sea de Iberlibros. A no ser que se lleve el libro. La cosa es que Pitágoras no decía que era... bueno, Te aparte estás de... adelantando, o sea, esto es tema para otro podcast Sí. y ya estás sacándolo a la luz. Ah, pues Cállate. entonces me voy a callar, sí. Sí, cállate. Ay, es que Cállate. estaba interesante lo que ibas a decir, pues a ver. Ay. Pues no, ahora te lo guardas para ti. Bueno, pues te lo cuento cuando cierre el programa de hoy. Sí, Cuando vamos a ir cerrando ya. Sí, sí. ¿Vale? Me pensaba que iba a ser cortito y se ha alargado un... Se ha bastante. alargado. Porque eres un pesado. Y porque me gusta preguntar. Quiero saber. No, no eres un pesado, eres curioso. José el curioso. Bueno, vamos a despedirnos ya. Ya está bien, ya me da bastante la chapa. Que tengáis un final de semana feliz y un inicio de semana más feliz todavía. Hasta luego. Adiós.